Buenos días, alumnos del Newman. He creado esta pestaña dentro del site de Google Sites de tecnología para enseñaros algunos proyectos en C que voy a estar desarrollando. En concreto, he creado un proyecto que es un dibujador de funciones dos dimensiones, de funciones en una variable, ¿de acuerdo? Una variable dependiente y una variable independiente, pero bueno, lo que se llaman funciones de una variable independiente, y lo he creado en C. C es un lenguaje de programación profesional, muy antiguo, generado principalmente para desarrollar sistemas operativos. C es el lenguaje de programación en el que está programado el sistema operativo Linux, y el núcleo también del kernel de Linux, y partes de iOS están también programadas en C. Es un lenguaje de programación compilado, a diferencia de los interpretados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un archivo .c, que es la extensión para un lenguaje, para un script en C, y luego lo vamos a tener que compilar, es decir, hacer un archivo ejecutable que el ordenador puede ya ejecutar. Este archivo no es ejecutable. Este archivo, que es el que puedo generar con el compilador, sí que es ejecutable por el mismo ordenador, por el propio sistema operativo. A diferencia de los lenguajes interpretados, al compilarlos se compilan exactamente o se compilan específicamente para tu máquina, es decir, para tu sistema operativo y para tu arquitectura, así como para tu procesador. La ventaja de los lenguajes compilados es que suelen ser más rápidos, consumen menos recursos y suelen ser específicamente recomendables para aplicaciones numéricas o aplicaciones que tengan un gran volumen de procesamiento. C++, que es una de las la ampliación de C, es muy común hoy en día y por ejemplo se utiliza para programar videojuegos, además para programar muchísimas cosas. Es un lenguaje muy útil todavía a día de hoy, y igual que C es un lenguaje compilado, toda la rama de lenguajes de programación, Python, JavaScript, Java, son herederos de C y de C++. Por línea directa, es decir, que comparten muchas de sus perspectivas sobre cómo es programar. C#, por ejemplo, es si mal no recuerdo... Bueno. Cuestión, vamos al programa que me interesa, y es un proyecto que me ha interesado bastante. He generado una constante de precisión que se llama precisión, que es 100.000, que básicamente va a ser la cantidad de intervalos que voy a tener entre el límite inferior y el límite superior en el que quiero representar la función. Es decir, si yo quiero representar la parábola igual a x al cuadrado entre menos 2 y 2, pues indicaré que el límite inferior es menos 2.0 y el límite superior es 2.0. Los archivos, los datos van a ir guardados en un archivo que se genera que se llama plot-2d.txt. Esto el W es para darle permisos de escritura. Y va a haber 100.000 puntos entre el límite inferior y el superior. ¿De acuerdo? Lo hago todo en float, aunque podría hacerlo en double. Pero bueno, lo he hecho aquí en float, que da una precisión hasta el sexto decimal, más o menos. En double tendría una precisión mucho más alta, que de verdad sería como habría que hacer esto. A continuación, bueno, es muy fácil, genero el ancho, genero un array de datos, esto es un array en X. En C hay que indicar a los arrays exactamente el tamaño que tienen, no es como Python, que puedes crearlos sin un tamaño determinado. Hay que definirlos con un tamaño preciso o con tamaño cero, pero hay que indicarles un tamaño.
Y lo que hago es ir particionando todos los puntos entre el límite inferior y el límite superior, los 100.000 puntos que va a haber, y luego les asigno, en este caso, esta función 30xy, es decir, el array y, el array y, va a ser 30 veces cada punto del x menos 4,905 por x cuadrado. Esto sería una parábola, por ejemplo, para un proyectil lanzado a velocidad inicial 30 metros por segundo. De hecho, para eso lo he utilizado. Os voy a enseñar, lo guardo, el script, se puede hacer en el bloc de notas. Creo aquí, abro consola y voy a compilarlo. Para compilarlo en Linux hay que utilizar el compilador del núcleo de Linux, que es GCC. GCC se supone que compila para C. También puede compilar otros lenguajes de programación. Y luego también tienes la opción de GPP, que sería el compilador de Linux para C++. En este caso le indico qué archivo, le indico que quiero que me cargue la biblioteca matemática, porque si os dais cuenta he tenido que cargar la biblioteca matemática, y le digo la salida, que es un plot2d. Lo compilo y a continuación lo puedo ejecutar. Veis que me pide el límite inferior y el límite superior, en este caso claramente desde 0,0 hasta 15, por ejemplo. Vamos a probar. Y ya me ha generado el archivo de texto. Si me voy aquí, veréis todos los puntos que he ido generando. Una de las cosas que me ha gustado de este proyecto es que he practicado GNUplot, que es el programa de representación de Linux. Básicamente puedo llamar a que me plotee esos datos que están separados, como veis, solo por un espacio. El espacio se genera aquí, concretamente en esta parte del código, por si lo queréis ver, y veis que aquí hay un espacio entre el valor de x y el valor de y. Entonces le digo líneas 1, 2, con líneas para que me lo una, para que me haga una especie de apaño y me lo una y parezca una progresión. De todas formas, con tanta cantidad de puntos parecería punteado. Pulso intro y me genera el gráfico. Vemos claramente que me pasa un montón con el 16 porque ha llegado a estar a menos 700 metros. Prácticamente, un poquito menos. Debería haber representado menos datos. Uno de los problemas de los lenguajes compilados, bueno, en este caso no voy a hacer ninguna modificación, pero si hubiese que hacer cualquier manipulación del código, automáticamente tendría que recompilarlo. Ahora ya está generado el código de nuevo, me puedo meter en GNUplot y genero el texto y vemos la parábola. No sé si lo habéis visto, pero se pueden este programa me gusta porque solo tengo que venir aquí y cambiar esta parte para generar una única función. Imaginaros que quiero representar el seno al cuadrado de sin x y mejor. Es que quiero que tenga una forma determinada y el coseno no me funcionaría. El seno no me funcionaría, perdón. Porque quiero que haga una caída armónica por exponencial de menos x y yo creo que lo he puesto bien. Pues guardo, salgo, vuelvo a compilar. Vuelvo a meterle los datos, en este caso 0 está dentro del dominio, no tengo ningún problema. Hay que tener cuidado porque C es un poco asesino y a mí me llega a pasar que si entra en un bucle y no lo programas bien, él no se detiene y me ha llegado a generar archivos de texto de 7 gigas en 30 segundos. Lo cual puede querer decir, por ejemplo, que en un sistema operativo Linux te puede colapsar la memoria interna e impedirte arrancar el sistema operativo. Entonces hay que tener cuidado que la compilación no dure mucho, etc. Yo creo que va a estar totalmente
parado cuando haga esto. Vamos a ver. Me voy a ir a GNUplot y voy a volver a representar. Veo que cae desde 1 y aquí empieza a haber una modulación coseno que se ve muy ligeramente. Voy a darle a menos porque se ha vuelto un poco loco. Bueno, creo que la culpa ha sido mía. Voy a volverlo a abrir. Ahora, he entrado. Bien, vemos que tiene una modulación por debajo de 0 propia del coseno posiblemente, y luego como vuelve a ascender y la exponencial hace que caiga directamente a 0. Si quisiésemos ampliar un poco la modulación del coseno, le podríamos meter un por 10 y seguramente eso hace que decaiga un poco más lento, o incluso meterle un x por, pero un x que tener en cuenta que es un array, o sea que va directamente como un vector. Estoy representando en verdad. Bueno. He cambiado, por lo tanto tengo que hacer un quit y tengo que volver a compilar. Ya os he dicho que este es el principal inconveniente. Y una vez está compilado, volverlo a llamar, me vuelve a decir el límite inferior y le voy a meter el límite superior en 5. No creo que... bueno, vamos a probar un 7 y vuelvo a entrar en GNUplot y vuelvo a plotear. Bien, aquí tenemos una oscilación mucho más interesante. Estamos representando en este momento x coseno de x por e elevado a menos x y vemos con bastante buena precisión como ya aquí está justo casi amortiguado, la exponencial se está zampando al x coseno. Y si os dais cuenta, claro, el x ha hecho que en vez de la función caer desde el 1, empiece desde 0, porque en 0 la x es 0. Y recordad que le estoy dando una precisión de 100.000. Este mismo programa le podría añadir 2 ceros, es decir, una precisión mucho mayor. Voy a cerrar esto, hago un control save, hago un quit. Ya os he explicado que esto es el principal inconveniente de hecho, me está diciendo que hay una violación del segmento. A ver. Voy a guardarlo, voy a volverlo a compilar y voy a ver si ahora sí carga. Introduce el valor. He metido una precisión de 1.000.000 ahora de puntos y le voy a meter un 9.0 como límite superior. De nuevo GNUplot y veríamos. Una de las cosas que quiero hacer es un manual para, conseguir aprender a utilizar el GNUplot, que es una herramienta bastante potente, se puede usar incluso para papers. Y vemos la función que ha quedado perfectamente representada. Bueno, he cargado en la página web, en el site del Newman, un apartado dentro del material extra, justo aquí en C, y aquí tendréis el código para que lo podáis ver. Bien, espero que os haya servido, que os sea de utilidad. Un saludo.